Bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias expositores latinoamericanos. Soy la doctora Lorena Fernández de la Asociación Mexicana de Psicoterapia, AMEPAC, y está conmigo también la doctora Telma García, que es la secretaria de la AMEPAC. En esta ocasión vamos a continuar con esta serie de conferencias que estamos haciendo. Esta es nuestra segunda conferencia. Estas conferencias vamos a irlas llevando a ustedes para que puedan conocer qué se está haciendo acerca de la psicoterapia por diferentes expositores de Latinoamérica y de México. La conferencia pasada, si ustedes quieren poderla ver, está en el YouTube de AMEPAC, y esta conferencia estuvo a cargo de la doctora Emilia Frange, y ella habló ampliamente sobre prematuridad, sobre el cuidado de las madres prematuras y de los niños prematuros. Una conferencia muy interesante con un corte psicoanalítico. Por otro lado, vamos a seguir continuando nuestra serie de conferencias. Les iremos avisando poco a poco cómo las iremos publicando para que ustedes puedan conocer qué se está haciendo, repito, sobre la psicoterapia en los diferentes países y estén enterados de cómo las diferentes orientaciones estamos contribuyendo para hacer que este mundo sea mejor. En esta ocasión contamos con la conferencia de el maestro Marcus Rivera, y la doctora Telma García hará su presentación. Les voy a presentar a nuestro invitado, Marcus Rodolfo Rivera Pineda, psicólogo clínico, egresado con mención magna, cum laude y laudatorio de tesis de la Universidad Rafael Landívar. Él tiene grado de maestría en neuropsicología por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Es psicoterapeuta relacional emotivo-conductual, acreditado y asociado y supervisor ante The Albert Ellis Institute de Nueva York. Actualmente funge como director académico del grupo CREARE, es presidente de la Asociación de Psicoterapeutas de Guatemala y socio cofundador de dicha institución, además de presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos en el año 2023-2025. Marcus Rivera es fundador de la Red Latinoamericana de TREC, ha facilitado diversas cátedras a nivel universitario en grado de licenciatura y maestría, así como entrenamientos específicos en el paradigma cognitivo-conductual. En el año 2021 dirigió la traducción del libro Terapia Cognitiva de Duelo de Ruth Malkinson y añade el capítulo de adaptaciones latinoamericanas ante el abordaje del duelo. Ha publicado artículos en revistas de psicología como De lo relacional a lo racional en el 2024. La sesión de terapia relacional emotivo-conductual en 20 pasos, guía para psicoterapeutas que inician la práctica en TREC, el cuaderno clínico Psicoterapia Relacional Emotiva Conductual en marzo del 2021, el juego psicoterapéutico en Relacional Emotivo Conductual, los niños y las niñas van al psicólogo en el 2028 y próximo a publicar Siento que muero, SOS, guía para el abordaje de ataques de pánico basada en la terapia relacional emotivo conductual. Y pues es un honor y un placer presentarles ahora a Marcus Rivera en su conferencia Terapia Relacional Emotiva y Conductual de Duelo. Gracias, gracias. El honor es mío. Les agradezco muchísimo la invitación, con muchísimo cariño el poder participar en AMEPAC, facilitando un tema que, como siempre lo hablo, tarde o temprano nos llega, ¿no? El duelo, ¿sí? Vamos a empezar con el objetivo de poder llevar a cabo la conferencia. Yo quisiera, antes de llevarla a cabo y de empezar a compartirla, que pudiéramos analizar dos aspectos. Número uno, el duelo es un fenómeno muy humano relacionado con aspectos que tenemos que considerar, como es el vínculo, y hablaremos de antecedentes ligados a cómo era la conceptualización previa dentro del marco de duelo y cómo hoy en día está siendo tomada, y haremos alusión a aportes de autores como Whitson
y también aportes de la autora de la terapia racional emotivo-conductual de duelo, que es la doctora Ruth Malkinson, y la base sobre la cual nos fundamentamos para la conceptualización, que es la teoría de las dos vías de duelo. Previo a iniciar, quisiera citar a Ruth hablando de que el duelo es algo que dentro del marco de la vivencia continuaremos viviendo, pero va cursando distintos estadios dentro del marco de vivencia. Pero hoy en día ya no hablamos de que la relación con el difunto curse por un proceso ligado con la decatexis, que era ese rompimiento de vínculo y dirección de la energía a otras figuras, sino hablaremos de que hay un lazo continuo dentro de la relación. Y tal y como sucede con la energía, la relación con el fallecido no muere, sino que se transforma. Vamos a empezar. Ligado a la terapia racional emotivo-conductual de duelo, vamos a hablar de que hay ciertas adaptaciones. Hay algo importante, la TREC tiene una estructura básica de trabajo, sin embargo, también tenemos que hablar de que hay adaptaciones específicas acorde a la problemática que trabajamos, así como también algo muy importante en el duelo, el respeto a la cosmovisión dentro del marco cultural de la persona y cómo la persona también mantiene una concepción relacionada con la vivencia de duelo. Dentro de un marco general, vamos a hablar de que la TREC-D está diseñada específicamente para abordar procesos de duelo. Abordar y acompañar, porque muchos de los procesos de duelo, tal y como lo menciona Malkinson, no van a requerir de un acompañamiento, de una intervención psicoterapéutica derivado de que la persona tiene los propios recursos para afrontar y adaptarse, secundario a la vivencia de duelo. Se va a centrar en identificar aquellos patrones que está haciendo para la persona disfuncionales y que pueden llegar a complejizar el duelo, tal y como lo hablaremos en un momento en donde veremos algunos aspectos relacionados con el marco de la conceptualización de casos. Veremos que una de las complejidades del duelo resulta en que la persona se resista al dolor que se origina en el duelo, ¿sí? Y eso conlleva a que exista una alteración dentro del proceso de la continuidad de la vivencia de duelo, y eso podría ser contraproducente para la persona dentro del marco adaptativo. Como antecedentes hablaremos de Ellis y Beck. Beck habla de que hay pensamientos y creencias centrales que desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de los estadios emocionales. En cuanto a Ellis, hablaremos de que sí, Ellis ahonda en que existe influencia dentro del marco de pensamientos, mas no en cualquier tipo de pensamientos, sino que hablaremos de las creencias centrales que forman parte de la propia filosofía de la persona y con base en la cual responde ante los eventos que se suscitan en el día a día. Hablando específicamente del duelo, vamos a hablar de duelo por muerte. Hablaremos de que el duelo no es un fenómeno evitable, sino que es una adversidad que la persona vive en un momento específico y que la reacción no puede ser estandarizada, ya que va a variar acorde a múltiples aspectos. Dentro de ellos hablaremos de elementos relacionados con el marco cultural, con la propia cosmovisión que se mantiene dentro del marco de la vivencia de duelo, y tal vez importante resaltar, la TREC no ahonda dentro de un marco en donde se considere que las fases del duelo tengan que presentarse, porque esto va a variar dependiendo de la experiencia individual del sujeto. Y es por ello que nos basamos en un modelo distinto dentro del marco de la conceptualización, del cual hablaremos, que es el modelo de las dos vías de duelo. No elaborar el duelo para la TREC va a suponer dificultades con otros duelos, y es importante que nosotros como terapeutas podamos conocer cómo es la historia de pérdidas del individuo para poder ir dentro de la conceptualización y abordaje considerando factores que podrían ser de riesgo en la vivencia de la problemática que actualmente aqueja al individuo. Y conjunto a duelos no elaborados, podrían coexistir algunas patologías o existir también patologías preexistentes que conlleven a que exista una complejidad dentro de la ruta de abordaje o que también existan recaídas relacionadas con sintomatología anterior. Ahora, antes de entrar de lleno a el abordaje, es importante que cuando hablamos de duelo distingamos tres conceptos, los cuales suelen confundirse y tomarse como sinónimos, mas no son lo mismo.
Hablaremos del duelo, el luto y el sentimiento de pérdida. El duelo en sí es una respuesta emocional que sigue a la pérdida de un ser querido. Este proceso es natural y sí se puede hablar de que cursa por distintas fases, las cuales pueden presentarse en desorden, las cuales pueden no presentarse, ya que responden a elementos ligados a un cambio vital en donde se asume que la vida cambia para siempre. Horowitz habla de que dentro del marco de duelo hay una respuesta en donde la estructura neuronal tiene que reconfigurarse y pasar de un yo con la persona a un yo sin la persona física. Entonces hay cambios dentro de los cuales veremos una respuesta inicial de shock, etcétera, las cuales suelen variar de persona a persona y responden al proceso integral del duelo. El luto tiene un marco más social, ya que se refiere a las manifestaciones externas de duelo y cómo la persona expresa. Y en estas manifestaciones vamos a incluir tradiciones, rituales, prácticas culturales que la persona continúa después de la muerte de la persona. El luto va a involucrar ceremonias, periodos de vestimenta específica y otras formas en donde la persona logra expresar socialmente el marco de pérdida. Y por último, el sentimiento de pérdida, que es una experiencia subjetiva de tipo emocional que se da cuando la persona percibe que ha perdido algo valioso. En el caso del duelo, hablaremos de el fallecimiento de alguien. Entonces, aquí vemos tres elementos que es importante conceptualizar, pero también hablar de que se presentarán de forma interrelacionada dentro del proceso de duelo. Rubin es el autor del modelo de las dos vías de duelo, un modelo de conceptualización. Hoy vemos que hay dos modelos que están teniendo muchísimo auge dentro del marco de la conceptualización y comprensión del proceso de duelo en general. Vamos a hablar la teoría de proceso dual de Strobe y Schutt y hablaremos también del modelo de las dos vías o dos pistas de duelo de Simon Rubin. Rubin publica este aporte a inicios de los años 80, posterior a haber realizado distintos estudios, en donde converge en dos marcos teóricos. Uno, el marco relacionado con el vínculo y la teoría psicodinámica, y dos, la integración de la teoría relacionada con estrés y trauma. Él empieza a visualizar que dentro del marco de la conceptualización de duelo existía una limitante, y es que las personas y los terapeutas se enfocaban únicamente en el análisis de los cambios biopsicosociales que se suscitaban tras la vivencia de la pérdida. Sin embargo, él en los estudios que realizó en la Universidad de Haifa, evaluó de que existía otra complejidad dentro del proceso de duelo que dentro del campo experiencial no estaba siendo considerado. Y este marco responde a el conflicto con la relación con el fallecido, y es ahí donde también se pueden dar complejidades dentro del marco del duelo. Entonces, Simon Rubin habla de que los seres humanos tenemos una capacidad resiliente que nos permite llegar a dominios estables cuando afrontamos adversidad. Y esto, al final, nos lleva a que exista un funcionamiento saludable con una adaptación exitosa ante las circunstancias de la vida actual, y que al final estaremos buscando que el elemento resiliente sea un elemento que destaque dentro del proceso de afrontamiento y adaptación del individuo. Ok. Bueno, hablando dentro de un marco general de las dos vías de duelo, vamos a hablar de que el marco de la adversidad que la persona afronta es el duelo, ¿sí? Es la pérdida, el fallecimiento. El duelo es un estresor de la vida y lo que va a buscar es que se curse a través de un marco de acomodación para lograr un equilibrio, y que cuando este equilibrio no se da, la problemática se centra en un desajuste, ¿sí? Esto era la conceptualización que generalmente se mantenía con la literatura de estrés y trauma. Ahora, ¿cómo se ve hoy el marco de la perspectiva del duelo? El marco de la perspectiva de duelo, el evento sigue siendo la adversidad de la pérdida. Ahora lo vamos a categorizar como una búsqueda de la reelaboración de la relación con el fin de reorganizar el vínculo relacional con el fallecido,
en donde la relación se ha modificado con el objetivo de que exista un acceso a una presencia interior o balance dentro del marco relacional, y el problema se suscitaría cuando exista un desequilibrio o una falta de acceso en esto. Ahondando un poco en esto, ya dentro del marco de la teoría de las dos vías de duelo de Simon Rubin, hablaremos de que la primera vía dentro del marco de la comprensión de la problemática de duelo se centra en los cambios biopsicosociales suscitados con relación a la vivencia de la pérdida, ¿sí? Y aquí el terapeuta deberá de considerar cómo y cuándo intervenir en esa esfera biopsicosocial. Esta esfera biopsicosocial integra, por ejemplo, cambios comportamentales, emocionales, en relación al yo y en relación también con el marco laboral, con el marco académico, con el marco familiar, etcétera. Mientras que la vía 2 hace alusión a la naturaleza de la relación con el fallecido, en donde específicamente lo que se ve es el marco de fortalezas adaptativas y debilidades que se consideran en cuanto al vínculo, la relación, los recuerdos, afecto positivo, afecto negativo que se mantiene con relación al fallecido. Y lo que se busca en este marco, en caso existan también algunas dificultades en el procesamiento de la segunda vía, será considerar cómo y cuándo intervenir en el dominio de la relación y el restablecimiento de este vínculo, que es al final un lazo continuo que se establece con el marco del fallecido. Cuando hablamos del lazo continuo, sí me gusta aclarar de que no es continuar la relación de la forma en que antes se tenía, sino es de qué forma la persona, a través de recuerdos, a través del afecto positivo y negativo, logra establecer una dinámica saludable y estable en el marco relacional, ¿verdad? Aquí vemos algunos elementos que se integran en la vía 1, los cambios biopsicosociales, si hay alteraciones a nivel somático, como en la respiración, sueño, alimentación, sexualidad, y cambios en cuanto a comportamiento. Vemos en el marco psicológico la estructura relacionada con emoción, cómo es la autoestima, la autovalía que la persona determina, si hay sintomatología relacionada con estrés y trauma, y también la dimensión social, cómo es su funcionamiento a nivel del marco interpersonal, familiar y en el área laboral. Ahora, con relación a la segunda vía, lo que vemos es el marco de los vínculos relacionales ligados al marco de la historia de muerte y la muerte de la persona, en donde se evalúan dos aspectos generales. Uno, los vínculos interpersonales, los recuerdos que la persona mantiene acerca del fallecido, las emociones que se activan al recordar a la persona fallecida y el acceso a esta relación. Y dos, elementos relacionados con la historia de muerte. Por ejemplo, qué tanto es recordada el evento como un evento traumático, lo cual podría interferir en cuanto al acceso que mantiene la persona en el marco relacional. En el marco de las dos vías de duelo, Simon Rubin en una publicación también realiza un test llamado el TTBQ, que es el cuestionario de las dos vías de duelo, en donde evalúa los dos elementos, tanto en los cambios biopsicosociales como los cambios relacionales. Es importante hablar de que estas vías dentro de la conceptualización son interdependientes y pueden guardar relación una con la otra, y puede que la persona presente algunos desafíos y dificultades en alguna o en ambas vías, ¿sí? Por ejemplo, un discurso de una persona, de un deudo, en donde él establece que recuerda al fallecido como una persona, eh, no sé, desagradable, y que siente culpa tras recordarle de esta manera, posiblemente va a presentar una dificultad en la segunda vía, en el vínculo y en el marco relacional, cómo recuerda al fallecido, versus, supongamos, una persona que considera que tuvo que haber hecho más, que tuvo que haber impedido la pérdida y que se condena tras no hacerlo, puede que experimente una emoción de culpa, y esto se vincule más con cambios biopsicosociales relacionados con la pérdida, con el fallecido, ¿sí?
Entonces, la vía 1, en síntesis, ahondará en todos aquellos cambios biopsicosociales e indicadores de trauma, ¿sí? Y la vía 2 ahondará en la relación continua con el fallecido e historia de muerte, ¿ok? Entonces, es muy importante que la persona vaya buscando un marco integral para poder continuar con su vida tras la pérdida, aceptando que hay un cambio que, como lo vemos, es una creencia racional. La vida del deudo ha cambiado para siempre cuando la pérdida se ha suscitado. Entonces, en la vía 1, en el funcionamiento general, la reacción adaptativa o maladaptativa va a ser lo que será evaluado en el marco de estos indicadores que les mencionaba anteriormente. En la vía 2, en la relación con el fallecido, hablaremos de las características sobresalientes de los recuerdos y todo aquello relacionado con la relación que se mantiene con el fallecido. Afecto positivo, afecto negativo, nivel de involucramiento, qué tanto es recordado con conflicto, idealización y la imagen que se tiene del fallecido. ¿Ok? Aquí les coloco algunos de los elementos que se integran dentro de cada una de las vías. Por ejemplo, la vía 1 vemos la respuesta de ansiedad, respuesta depresiva, cogniciones relacionadas con un marco depresivo, preocupaciones somáticas, respuestas ligadas al marco de estrés y trauma, sintomatología vinculada en un marco psiquiátrico, la relación familiar, alteraciones dentro de la dinámica de relaciones interpersonales, alteraciones en el funcionamiento y autosistema, cómo su estructura de significado a nivel personal, espiritual, religioso va cambiando tras la vivencia de la pérdida, si hay dificultades u obstáculos en el marco laboral y cómo dedica su energía a la inversión en tareas diarias. En el marco de la vía 2 vemos otros elementos como imágenes, recuerdos con el fallecido, qué tanto es recordado como una persona en conflicto, la idealización, si hubo o no fases de pérdida como la conmoción, la búsqueda, desorganización y reorganización, el afecto positivo y negativo que pueda suscitarse de los deudos al fallecido y la proximidad emocional, así como el marco de memorialización que se vincula mucho a los rituales. Ok, ¿por qué hablamos del modelo de las dos vías de duelo? Cuando nosotros iniciamos un proceso de abordaje dentro del marco de la TREC-D, lo primero que vamos a hacer es trabajar en la conceptualización de la problemática que aqueja al consultante. Y en el marco de duelo, el conceptualizar cómo está siendo la vivencia de duelo dentro de las dos vías resulta un aspecto relevante. Recuerden que para conceptualizar es muy importante realizar una historia clínica, el examen del estado mental y distintos elementos, pero ahondaré específicamente en aquellos aspectos que Malkinson propone dentro de la conceptualización específica en TREC, adicional a lo que de base dentro del marco psicoterapéutico ya realizamos, ¿sí? Un elemento súper importante acá va a ser ahondar en los elementos ABC, que en un momento hablaremos, y realizar una conceptualización ABC de la problemática del cliente. Es importante hablar de que aunque existe una estructura básica de la sesión dentro del marco de la TREC, es importante que hablemos de las adaptaciones que se realizan en el abordaje de duelo, en donde una de las adaptaciones habla de que el abordaje debe de hacerse de una forma integral, culturalmente respetuosa y permitir también al consultante iniciar este proceso de elaboración de la vivencia de duelo, por lo cual las primeras sesiones podrían llevarse con fines de reafirmar la seguridad del consultante dentro del proceso psicoterapéutico, establecer una relación terapéutica cálida, no posesiva y respetuosa también para el cliente, y dentro de este marco ir escuchando los discursos y también permitirnos a nosotros como terapeutas ir estructurando algunos elementos orientados a la identificación de los elementos del ABC dentro del discurso del cliente. Otro elemento importante es la evaluación cognitiva, evaluar qué tipo de creencias la persona está presentando con relación a la pérdida, cómo la está significando,
y también las características, la frecuencia, la intensidad con la que se expresan estas creencias, lo dogmático que pueden llegar o no a ser estas creencias, y también evaluar las dos vías de duelo, que para ello podemos ahondar dentro del discurso del consultante, dentro de la evaluación de la vía 1, los cambios biopsicosociales, y la vía 2, el marco relacional con el fallecido. Y es ahí donde ahondaremos en este último, en el vínculo continuo, y también podemos valernos del cuestionario TTBQ, que es específico para las dos vías de duelo. Aquí les presento una conceptualización tomada de la publicación de la doctora Ruth Malkinson, Terapia Cognitiva de Duelo, en el año 2022, en donde hablamos de elementos A, B y C, ¿sí? En esta primera área hablaremos de la A, de la adversidad o el evento activante, en donde el evento activante, la adversidad que afronta la persona y que percibe, es la muerte de un ser significativo, ¿sí? B, el sistema de creencias, que si es disfuncional o funcional, ¿verdad? Nos llevará a distintos tipos de consecuencias. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un marco irracional, hablaremos de creencias dogmáticas, hablaremos de creencias inflexibles, no basadas en evidencia. Ojo, es importante que hablemos de que estas creencias no es malo tenerlas, ya que son creencias que inclusive dentro de las tendencias biológicas humanas, los seres humanos podemos llegar a generar este tipo de creencias. Lo que sucede es que estas creencias al final nos llevan a perturbarnos, y es ahí donde la terapia busca profundizar en identificar estos patrones cognitivos con el fin de alcanzar un establecimiento de un significado distinto de las adversidades que vivimos. Pero este tipo de creencias se pueden activar en cualquier ser humano, dentro de las tendencias, como les decía yo anteriormente, dentro de las tendencias biológicas que Ellis menciona, hablamos de que una de las predisposiciones biológicas del ser humano están en generar creencias irracionales. Ahora, estas creencias irracionales nos llevarán a consecuencias a nivel emocional, conductual, cognitivo y también fisiológico maladaptativo. Suelen ser vividas con mayor sufrimiento que otras, mientras que las creencias racionales, que son de tipo funcional, ¿sí? Que son creencias en donde prima la preferencia, están basadas en la lógica, la consistencia dentro del marco experiencial, van a orientarse a respuestas adaptativas a nivel emocional, conductual, fisiológico y cognitivo. Les doy un ejemplo. Supongamos que un consultante se presenta con nosotros y nos habla del evento de muerte de un familiar y piensa que al final él nunca tuvo que haber tenido conflictos con este familiar y que al tenerlos él se convierte en una mala persona. Ahí podemos ver que este tipo de creencia le predispone a una experimentación de emociones perturbadoras como la culpa, una fisiología relacionada con la activación emocional de culpa, una conducta de, por ejemplo, el autorreproche que se vincularía muchísimo con la culpa, y un nivel cognitivo en donde haya una abstracción selectiva de ver eventos negativos en donde él no actuó de la forma en que esperaba, que eso se vincula también dentro del marco emocional de culpa. ¿A qué vamos con esto? Esta creencia al final suscita una respuesta que va encadenada y que al final guarda relación con la perturbación. La TREC no busca que la persona deje de sentir, sino que su sentir sea validante con la experiencia, pero también adaptativo dentro del marco de la respuesta. En esa creencia que yo les estaba mencionando, la persona mantiene un deseo activo de haber hecho cosas distintas, lo cual también es válido, y también respeta la experiencia de vida del individuo. Entonces, a través del debate y distintas estrategias de intervención, buscaremos alcanzar un cambio a nivel cognitivo en donde la persona busque alternativas flexibles basadas en la lógica y la consistencia de creencias que le permitan alcanzar un marco emocional adaptativo, como lo sería, por ejemplo, el arrepentimiento, pero el arrepentimiento detrás
llevaría a la identificación de creencias que le permitan a la persona elementos específicos relacionados con su separación de su ser versus su hacer y elementos específicos en donde no existan creencias condenatorias. Por ejemplo, hubiese preferido yo mantener otras acciones relacionadas con mi dinámica relacional con el fallecido. Me equivoqué, soy humano, me hubiese gustado que fuera diferente, lastimosamente no lo fue, y una creencia de este tipo le permitiría a la persona activar emociones de tipo no perturbador. Hay algo importante que tenemos que conceptualizar dentro del marco de la terapia racional emotivo-conductual, y es que, tal y como lo menciona Malkinson, el duelo es o sea, de naturaleza va a conllevar malestar, porque es un evento que conlleva la vivencia de una adversidad, un evento no deseado, ¿sí? Sin embargo, una de las complejidades se van a basar en la metaperturbación. ¿A qué le llamamos metaperturbación en TREC? A perturbarnos de la perturbación primaria. La muerte puede conllevar a que se active un sistema de creencias irracionales en el sujeto y que este sistema de creencias irracionales nos lleva a una respuesta emocional y conductual, fisiológica y cognitiva de tipo perturbador. Pero muchas veces la persona se resiste a esta perturbación primaria creyendo que no debiese de perturbarse, genera una creencia irracional con relación a esa perturbación primaria y esto le lleva a una perturbación emocional de tipo secundario. Vamos con un ejemplo. Supongamos que la persona vive un fallecimiento de un ser querido, mantiene una creencia irracional ligada a un dolor emocional. Por ejemplo, la vida no tuvo que habernos tratado de esta forma, es terrible que lo haya hecho. Hay dolor emocional, el dolor está llevando a un aislamiento significativo, etcétera. Pero resulta que la persona, al sentir este dolor, piensa que no debería de sentirlo, es demasiado incómodo para sentirlo, que debería de evitar este dolor a toda costa, entonces puede que active una respuesta emocional tras este sistema de creencias secundario de ansiedad ante el dolor y evite a toda costa expresar el dolor. Y esto conllevaría a una metaperturbación que podría ser perjudicial ante la experiencia de duelo. Entonces, dentro del marco de la conceptualización, es muy importante que nosotros como terapeutas podamos identificar los elementos primarios, secundarios e inclusive terciarios que se podrían presentar dentro de la estructura de la persona. La TREC en general va a ser una terapia orientada a metas, estructurada, directiva y activa. Tiene una estructura de trabajo desde el minuto 1 al minuto 45, en donde integramos el modelo ABCDEF, que se vincula en identificar la adversidad, el sistema de creencias, las respuestas emocionales, conductuales, fisiológicas y cognitivas que las personas activan en el momento de adversidad tras la activación de estas creencias. Y posterior a esto, la intervención que se realizaría dentro de la reestructura cognitiva, el cambio emocional, el cambio conductual, con el objetivo de alcanzar un cambio, ¿sí? Uno de los mitos es que la TREC únicamente emplea un análisis cognitivo. No es así. Las técnicas se vinculan con técnicas cognitivas, técnicas emotivas, conductuales y de imaginería que pueden ser integradas dentro del proceso de intervención. El modelo ABC al final resume la estructura de la intervención en TREC, donde el ABC nos permite conceptualizar, D nos permite intervenir y lograr ese cambio a nivel cognitivo, emocional y conductual, y EF el mantener un cambio fisiológico, en donde se refuerzan nuevas alternativas de creencias, en donde se refuerzan nuevos estadios emocionales. Y tal y como les hablaba hace un momento y en una diapositiva que ahondaremos más adelante, el cambio emocional que se busca en la TREC no es un cambio de una emoción positiva, negativa a positiva ni negativa a neutra, porque hablamos de que la persona vive una adversidad y eso es uno de los cambios tal vez entre la TREC y algunos de los otros modelos de intervención cognitivo-conductual. Lo que busca la TREC es que la experiencia emocional dentro del marco de cambio sea un cambio subjetivo y
también un marco cualitativo más que cuantitativo dentro de la experiencia emocional y que esta experiencia emocional sea validante y una respuesta no perturbadora ante la vivencia que la persona está afrontando. Entonces, hablaremos de algunos de los elementos rápidamente. La adversidad puede ser pasada, presente o futura. Puede ser inclusive algo inferido, algo real o imaginario. Y en el caso de la muerte podríamos hablar de que la adversidad puede, dentro del marco de duelo puede presentarse tanto en un duelo vivido como un duelo por vivir o duelos ambiguos en donde, por ejemplo, existe una presencia psicológica más no una presencia física, como en el caso de los secuestros, o existe una presencia física más no psicológica, como sucede en el caso de demencia o Alzheimer, que vemos que hay procesos de duelo que se vinculan y que la persona vive, pero vive distintas adversidades, ¿sí? Las adversidades no las podemos cambiar y no es el foco de interés de la TREC el cambiar la adversidad, sino el ir a identificar el sistema de creencias y en caso este sea irracional, esto se vinculará con perturbación de la persona y buscaremos un cambio a nivel del marco cognitivo, emotivo y conductual, con el objetivo de que logre significar de una forma distinta la experiencia e integrar recursos que le permitan afrontar la experiencia, ¿sí? Las creencias de tipo racional son creencias lógicas basadas en evidencia que le permiten a la persona activar emociones que no le llevan a sufrimiento de más, que le llevan a una activación congruente del sistema nervioso central y también que son creencias que acompañan a emociones no perturbadoras. Cuando la persona se encuentra con malestar que le perturba, hablaremos de que detrás de esto subyacen creencias irracionales relacionadas con la adversidad que vive. Estas creencias irracionales llevan una estructura de exigencias o demandas y evaluaciones irracionales como la intolerancia a la frustración, el catastrofismo, la condena global a otros, a mí mismo o a la vida. Esta creencia tendrá que ser identificada dentro del proceso como una activación que se suscitó en la A, ¿verdad? Estas creencias tienen contenidos. Por ejemplo, se puede exigir justicia, se puede exigir aprobación, se puede exigir comodidad, éxito, perfección. Lo importante es identificar los distintos elementos, el contenido que se suscita, esto con el objetivo posterior de realizar un análisis de pensamiento. Aquí están las evaluaciones que les mencionaba anteriormente, la intolerancia a la frustración, que responde a la creencia de creer que no toleramos algo que humanamente puede ser soportable. La condena global, que es un reduccionismo en donde generalizamos de cierta forma a una persona y le condenamos ante ciertas acciones. Por ejemplo, el decir, bueno, fracasé, entonces me condeno como fracasado y no distinguir lo que dentro del proceso inclusive de la semántica general se llamaba el E-prime, el distinguir el ser del hacer, ¿no? Y el tremendismo, que es considerar que las cosas son peores de lo que realmente son. En enunciados de Ellis hablaremos de creer que las cosas son el 100% malo, y Wendy Dryden añade creer que las cosas son inclusive el 101% malo. Uno de los objetivos dentro de la terapia es alcanzar un cambio a nivel de las creencias. Por ejemplo, supongamos que en el caso de duelo que estábamos hablando anteriormente, el familiar fallece, la persona considera que tuvo que haber hecho algo distinto y al no hacerlo se convierte en un mal ser. La creencia racional lo que buscaría es alcanzar preferencias y evaluaciones racionales, ¿sí? Basadas en evidencia. Por ejemplo, el tener que actuar distinto no existe dentro de un marco lógico, porque si la vida permite que actuemos inclusive de una forma errada, es porque posiblemente los seres humanos nos equivocaremos en algún momento. Y lo que busca en sí es que a través del análisis de pensamiento, en un primer nivel, se logre alcanzar una alta tolerancia a la frustración, aceptación incondicional o una evaluación racional de la malignidad, que sean pensamientos más realistas y también más preferentes, basados en evidencia sobre la realidad que vive el sujeto. En el C,
hablaremos de los elementos emocionales, conductuales, fisiológicos y postcognitivos que se suscitan tras la vivencia de la pérdida derivado de la activación del sistema de creencias de cómo significo la pérdida. Aquí les presento yo un listado que plantea Wendy Dryden en una publicación en el año 2012 de las consecuencias emocionales que se pueden presentar. Por supuesto, hablaremos de adaptaciones culturales en el marco del marco emocional, pero tal vez quisiera enfatizar en algo. La TREC distingue las emociones entre perturbadoras y no perturbadoras, ¿sí? Cuando tenemos un duelo complicado, las emociones que predominan en la experiencia serán de tipo perturbador. Y lo que buscaremos a través del cambio de la B es que también hay un cambio en C y se lleve a la persona de un marco perturbador a un marco no perturbador, en donde la persona logrará significar de forma distinta pero validante la experiencia y lo cual le permitiría alcanzar emociones no perturbadoras, las cuales se acompañarán de conductas no perturbadoras, ¿sí? Las consecuencias postcognitivas. Aquí les presento también un listado que plantea Wendy Dryden. Las vamos a resumir como aquellos pensamientos que se activan en el momento de sentir el malestar emocional. Muchas veces estas consecuencias son confundidas con las creencias irracionales, mas no lo son. Estas se presentan como un resultado de la creencia irracional. Por ejemplo, yo vivo el fallecimiento de un ser querido. Al momento de vivirlo, genero cierta creencia que me lleva a experimentar depresión. Al sentirme deprimido, por supuesto, podría yo generar ciertas creencias como focalizarme en lo negativo. Entonces, al estar deprimido, me focalizo en lo negativo y al focalizarme en lo negativo, continúo manteniendo la sintomatología depresiva. Entonces, lo importante de conocer este tipo de consecuencias es que como terapeutas reconozcamos que cuando hay una activación emocional, esta activación también va a llevar a que exista un sesgo en cuanto a la interpretación que realizamos de los acontecimientos. Y esta creencia, esta emoción perturbadora o no perturbadora, dependerá del sistema de creencias con el cual estoy significando la realidad que vivo. Si yo significo la pérdida como lo peor, mi respuesta a nivel emocional, conductual, cognitivo, será como lo peor, ¿sí? Entonces, es importante realizar esa conceptualización ABC para luego llegar a la disputa que tiene dos elementos, refutar y plantear una alternativa de pensamiento racional que sea construida de forma colaborativa con el consultante para alcanzar cambios. Hay distintas estrategias de debate, no voy a profundizar, pero les dejo aquí el listado de estrategias. Las estrategias se refieren a la forma profunda del debate, hablaremos del contenido en sí del debate. Si pregunto por la lógica, por el marco existencial, por el marco de utilidad o valor heurístico del pensamiento. Ahora el estilo hace alusión a la forma que llevo a cabo el debate, ¿sí? O el vehículo que utilizo con el fin de ejecutar el debate. Si lo hago a través de preguntas, un debate socrático, enseñanzas, analogías, didáctico, metáforas, metafórico, a través también de la integración del humor, el debate chistoso juguetón, integraciones dramáticas, teatral, de experiencias personales en donde hubo un cambio cognitivo, el debate revelador de sí mismo, ¿sí? Al alcanzar el debate, el haber realizado, lo que buscaremos es la integración de otros recursos que permitan alcanzar una creencia de tipo racional efectivo, que exista mayor convicción en cuanto a la vivencia de la nueva alternativa racional, con el fin de verificar que exista un cambio a nivel funcional, en donde el cambio en C se haya suscitado y pasemos de una emoción perturbadora a la emoción no perturbadora. ¿Ok? Estrategias y técnicas de intervención. Tendremos múltiples estrategias de intervención en el marco del debate. Hablaremos, por ejemplo,
en el caso de duelo, podríamos utilizar el debate. Se sugiere dentro del marco de la literatura que el debate se lleve a cabo de una forma cálida, validante en el marco de las preferencias, y uno de los debates que nos puede ser de utilidad en el marco del duelo es el del valor heurístico, el debate pragmático, ¿sí? Wendy Dryden sugiere que dentro del marco de las experiencias, esta es una publicación que realiza justo en el marco de la pandemia, el debate del catastrofismo tiene que ser muy bien ejecutado por parte del terapeuta, porque el debate del catastrofismo podría poner en riesgo inclusive la relación con el terapeuta y consultante, esta relación terapéutica. Es por ello que él sugiere que el debate del catastrofismo se realice de una forma didáctica, se realice también cuando previamente ha estado establecida la relación terapéutica con el consultante, y también sea realizado de una forma validante, generando alternativas de pensamiento que el consultante vaya generando, que sean validantes con su realidad, pero además de ser validantes con su realidad, que le permitan sentirse comprendido dentro del mismo proceso, y que sean lógicas, que sean flexibles, que sean orientadas a un marco real, ¿sí? También tendremos las frases racionales emotivas, que son generación de alternativas de pensamiento de tipo racional, que le permiten a la persona ir reforzando alternativas de pensamiento racional, y pueden ser también utilizadas como recursos y habilidades de afrontamiento. Maltzby realiza distintos aportes, y vamos a hablar de que dentro del marco de los aportes hay una adaptación que realiza Ellis años posteriores de la imaginación racional emotiva, que se integra a la terapia racional emotivo-conductual como un recurso emotivo en donde lo que se busca es, a través de la experiencia emocional, buscar alcanzar un cambio a nivel cognitivo dentro de la persona. Entonces, donde la persona logre identificar patrones de pensamiento lógicos, basados en evidencia, y también racionales, basados en la experiencia. Y este recurso ha demostrado efectividad dentro del abordaje de duelo, ¿sí? La imaginación racional emotiva es importante que se realice de forma colaborativa con el consultante, y también es muy importante que seamos respetuosos en los momentos del significado que la persona está atribuyendo a la pérdida, y no impongamos recursos, sino que vayamos colaborativamente trabajando en conjunto para alcanzar el cambio dentro del proceso, respetando también la temporalidad del consultante en cuanto a la vivencia de la pérdida. Las cartas, ¿sí? La estructura de cómo llevar a cabo una carta, la estructura del cómo sí, o sea, estructura la carta como si la estás dirigiendo a aquella persona, y hablar de este recurso como un recurso narrativo y elaborativo dentro del proceso de duelo, que muchas veces va a darse de forma oportuna como un acompañante dentro del mismo proceso de la vivencia emocional del consultante. También podríamos llevar a cabo registros de pensamiento, diarios en donde podamos ir identificando recursos específicos relacionados con el tipo de creencias que estoy manteniendo acerca de la pérdida, el tipo de emociones que también estoy experimentando. Recuerden que el duelo es como un péndulo. Van a haber oscilaciones dentro del mismo proceso en el momento en que la persona está resignificando la experiencia dentro de este marco. Y este proceso de resignificación requiere un cambio en la perspectiva con la cual la persona está dando interpretación a esa vivencia. Es importante recalcar que dentro del proceso de duelo, en fases finales, ¿verdad? Y ya avanzadas dentro del proceso psicoterapéutico, puede requerirse de la integración de estrategias de exposición. Exposición ante elementos evitados que estén alterando el funcionamiento y la calidad de vida del individuo. Sin embargo, es muy importante que estas estrategias de exposición se realicen bajo ciertas condiciones.
Número 1, jamás poner en ningún riesgo a nuestro consultante. 2, ser respetuosos del proceso que está llevando a cabo el consultante. 3, el poderle presentar las estrategias en qué van a constar y que exista un consentimiento por parte del consultante para llevar a cabo las estrategias de intervención, ¿verdad? Y ejecutarlas con base en una jerarquía de exposición, de forma colaborativa, brindar el acompañamiento oportuno en caso sea requerido de integrar las estrategias de exposición. Así como estas, hay múltiples estrategias de intervención que podríamos integrar, dentro de las cuales podríamos hablar de canciones racionales emotivas, poemas racionales emotivos. Podríamos ahondar, por ejemplo, en un balance decisional e ir integrando recursos que puedan ser de utilidad dentro del proceso de intervención y acompañamiento en el proceso de duelo de nuestros consultantes. Recordemos que el proceso de duelo es único y es importante recalcar algo que plantea Malkinson, que al inicio les presentaba. El ser respetuosos con el marco experiencial de nuestro consultante y también el ser respetuosos en cuanto a la cosmovisión, porque no podemos comprender un duelo sin comprender cómo la persona percibe y ve el duelo desde su marco individual, así como dentro de su marco cultural y social. Bueno, tal vez como reflexiones finales dentro del marco, porque el abordaje de duelo es un marco bastante integral dentro de la conceptualización que se realiza en TREC, requiere de muchas adaptaciones, dada la naturaleza de la problemática que aqueja al consultante. Es importante que como terapeutas tomemos conciencia de continuar en una formación continua. Una de las evoluciones que vemos dentro del marco de la conceptualización de duelo es la integración de este aporte de la concepción del lazo continuo, ¿sí? La relación, como les decía en un momento, no se va a destruir, la relación se va a modificar, cambió, y es importante acompañar a nuestros consultantes dentro de estos elementos. 2, por favor, no dejen a un lado la metaperturbación. La metaperturbación funge como un rol activo dentro de la perturbación del individuo y muchas veces va a representarnos una de las complejidades grandes dentro del proceso de tratamiento. ¿Por qué? Porque la persona se resiste a experimentar perturbación, pero recordemos que los seres humanos, por naturaleza, en algún momento podríamos llegar a experimentar perturbación. Lo importante es la segunda tendencia biológica que nos habla Ellis, que podemos elegir modificar esos patrones de pensamiento con el objetivo de alcanzar alternativas más flexibles, saludables, validantes con la experiencia y que nos permitan alcanzar metas específicas que nos permitan a la vez resolver problemas. Les agradezco mucho el espacio, espero dejarles ahí con la inquietud de cómo continuar ahondando en distintas problemáticas con el fin de irnos actualizando y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Agradezco la participación del maestro Marcos Rivera Pineda en este ciclo de conferencias de expositores latinoamericanos. Dejen sus preguntas en comentarios y los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Ahí vamos a publicar nuestras siguientes conferencias.